Inicia, Marina. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todos y todas las que nos acompañan. Vemos que ya empiezan a conectarse. Desde la plataforma de prácticas del hábitat urbano y vivienda UHPH y de su comunidad de prácticas, les damos la bienvenida al Urban Thinkers Campus Innovación en la adaptación de los asentamientos informales al cambio climático en América Latina y el Caribe. El día de hoy estamos trabajando con, como les mencionaba, la comunidad de prácticas de la plataforma UHPH. Estas comunidades de prácticas buscan fomentar la interacción, colaboración y aprendizaje entre los socios de la plataforma UHPH para transferir conocimiento práctico a la región. Estos son grupos de trabajo en áreas específicas de interés, en este caso los asentamientos informales, donde nuestros miembros pueden colaborar en la generación de soluciones, la identificación de mejores prácticas y la formulación de recomendaciones. En estas comunidades de prácticas promovemos la co-creación y el intercambio de conocimientos especializados, con el objetivo de generar alianzas para buscar financiamiento y proyectos en común. El día de hoy, la comunidad de prácticas de asentamientos informales está conformada por Hábitat para la Humanidad, la Fundación Avina, Techo, Cisca y Ardeo. El día de hoy, para poder llevar a cabo este webinar, nos acompaña Jonathan Menéndez, asesor técnico de la agenda CSD-AH de Cisca, quien nos ayudará a moderar la sesión del día de hoy. Bienvenido, Jonathan, y bienvenidos y bienvenidas a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Marina. Nada más confirmar, ¿ya está María conectada para poder dar la palabra? Es correcto. Sí, nos acompaña María. Entonces iniciamos con la agenda normal. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. En este día iniciamos con la primera ponencia, Panorama Regional Global sobre la adaptación climática en asentamientos informales. Esta va a ser impartida por María Carrizosa, directora asociada de Política Global de Vivienda, Hábitat para la Humanidad Internacional. María, por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias y mil disculpas por mi demora en sumarme al seminario. Un momento. Y voy a iniciar de una vez. Para hoy tengo como preparado tres temas en mi charla para dar como un abrebocas general al tema, un panorama muy rápido que espero que sea de utilidad a los asistentes. Primero voy a hablar sobre algunas definiciones muy básicas, algunos comentarios sobre marcos de política global y finalizando algunas recomendaciones o menciones a intervenciones en asentamientos informales. Primero, pues, ¿qué es mitigación? Mitigación, en una definición increíblemente rápida y sucinta, es todas las acciones que ayudan a reducir las emisiones, y esto se mide generalmente en toneladas de carbono ahorradas. La adaptación, por su parte, es un concepto distinto. No se trata de reducir emisiones, sino de manejar los impactos del clima ya cambiado. Se miden usualmente en número de vidas salvadas y en cantidad económica de pérdidas evitadas. Entonces, la adaptación y la mitigación, aunque son conceptos distintos, se intersectan, y esto viene siendo cada vez más y más evidente. Hay acciones de mitigación que deben hacerse de manera adaptativa, hay acciones de adaptación que deben hacerse de manera verde, y entonces hay algunas actividades que se cruzan en la mitad.
Aquí he puesto algunos ejemplos. Ejemplos propios de mitigación en la parte amarilla, ejemplos propios de adaptación en la parte verde y algunas acciones que le apuntan a combatir o a aportar a ambos propósitos simultáneamente. En términos de financiación, de manera global, sí se ve que hay una mayor cantidad de flujos financieros aportando a las acciones de mitigación. Las acciones de mitigación tienen más tiempo en la agenda global, también en las agendas nacionales. Las acciones son a veces parecen ser más unívocas y más fáciles de atender. El tema de la adaptación está bastante rezagado si se pone en comparación, pero como explicaba antes, dado que hay tanta intersección entre una y otra, de todas maneras hay posibilidades de utilizar recursos de mitigación también para avanzar en medidas de adaptación. Una definición muy importante sobre la que quisiera llamar la atención es el concepto de maladaptación, y esto nos lo enfrentamos una y otra vez cuando hablamos especialmente de asentamientos informales. La maladaptación se refiere a acciones que, aunque sean bien intencionadas, pueden terminar aumentando el riesgo de los resultados adversos al clima. Esto puede pasar cuando aunque se hacen acciones de adaptar al cambio climático, se hacen de una manera que no es verde o que no es, que contradice los esfuerzos de mitigación. Entonces ahí hay una mala adaptación. O acciones de adaptación que reducen el riesgo en el presente, pero aumentan el riesgo en el futuro. O acciones de adaptación que producen resultados inequitativos, por ejemplo, desplazando la vulnerabilidad de una comunidad a otra comunidad. Entonces se adapta a una comunidad, pero se pone otra comunidad en mayor riesgo. Un ejemplo estelar de la maladaptación en asentamientos informales es cuando el mejoramiento conduce a lo que se llama la gentrificación verde, donde se hacen proyectos verdes, se aporta al mejoramiento y a la adaptación de un barrio, pero se desplazan a los residentes, se produce una gentrificación en el lugar y se desplazan los residentes existentes a nuevos asentamientos que terminan asentándose en lugares de riesgo. Voy a pasar ahora al tema de marcos de política. Este es mi segundo tema. ¿Cuáles son y hasta dónde sirven los marcos de política globales? Esto es una brochazo muy, muy general. Voy a hablar primero del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, que es el origen dicho en breve, de la verdad en cambio climático. Es el organismo que reúne toda la comunidad científica y reúne la mejor evidencia científica para ponerla en las manos de los hacedores de política pública. Establece definiciones conceptuales, estima las emisiones actuales y futuras, la captura de carbono y los costos de una y otra. Establece evaluaciones de vulnerabilidad en términos cuantitativos, destaca estrategias de adaptación que son exitosas y elabora recomendaciones de políticas para gobiernos. Muy importante que este año arrancó el primer informe especial del IPCC sobre las ciudades. Es un informe muy ambicioso, muy importante para el tema de asentamientos informales y ciudades, por lo menos en general. El documento estará listo en el 2027 y vale la pena seguirle la pista. De todos los acuerdos de marcos de política global, creo que el más importante es el Acuerdo de París. Y la razón fundamental por la que este es el acuerdo más importante es porque es el único de estos acuerdos que es legalmente vinculante para los Estados miembros, para los países que firman. Ni siquiera los ODS son legalmente vinculables. La nueva agenda urbana no es legalmente vinculante, y el marco de Sendai tampoco lo es, desafortunadamente. El Acuerdo de París cubre tanto mitigación como adaptación,
Bajo este acuerdo se convocan a las COP, las conferencias de partidos, y destaqué aquí tres de los resultados más importantes de la última COP en el año pasado. Se hizo el primer balance global de en qué va el mundo con las contribuciones a la reducción de carbono. Esto se hace recogiendo todos los reportes de contribuciones determinadas a nivel nacional, de los índices de los reportes que presentan los países. Otra cosa muy importante que sucedió fue el lanzamiento de la iniciativa CHAMP, una coalición para que los gobiernos regionales y locales aporten directamente, no solamente los gobiernos nacionales, sino los subnacionales, aporten a este propósito. Y otra cosa fundamental que sucedió es la creación, el establecimiento del Fondo de Pérdidas y Daños, del Loss and Damage, sobre el que voy a hacer algunas menciones. El Fondo de Loss and Damage, ¿qué es Loss and Damage? Básicamente cuando los efectos negativos del cambio climático son tan inevitables, tan irreversibles, que ya no se pueden ni mitigar ni adaptar. Entonces, en esta situación se requiere unos esfuerzos más allá de la mitigación y la adaptación. Se requiere algo completamente transformador. El caso ejemplar son las pequeñas islas habitadas que requieren, donde la vida pues, se va a volver inviable. Hay daños y pérdidas que se calculan económicamente y otras que se calculan no calculables económicamente. Y este concepto de loss and damage está muy relacionado con el tema de la transición justa. Y para terminar esta parte voy a hacer alguna referencia sobre los límites, y las maravillas y los límites del sistema multilateral. En la ONU se reúnen los países, trazan ambiciones planetarias. Sin este sistema multilateral no habría esas ambiciones que nos cobijen a todo el planeta. Los Estados miembros establecen esos compromisos y se reúnen periódicamente para reportar los avances. Esto se hace en términos de mitigación con los NDCs y en términos de adaptación con los NAPs. Perdón, el Spanglish, me disculpan. Pero desafortunadamente los países no siempre son actores coherentes. Estos Estados miembros que participan en la ONU a veces creen en el cambio climático y están comprometidos, pero cambia una administración y de pronto deja eso de suceder. O los que realmente participan en esas instancias no son los más informados o los que más les compete. A veces simplemente son funcionarios diplomáticos que les toca cubrir esa agenda, pero no necesariamente son los que entienden mejor los procesos. Otro problema es que los gobiernos locales, las alcaldías, las municipalidades, que son los que ponen la cara directa a las comunidades, no tienen ninguna voz en el sistema multilateral. Esto es un problema que está siendo discutido en este momento. De hecho, se va a discutir a final de este mes en la Asamblea General. La estructura del sistema multilateral, además, y esto ya es una crítica un poco más pesada, tiene algunas huellas coloniales, algunas huellas como casi que patriarcales. El ejemplo crítico de esta situación, de algo que le apunta que pone el dedo en esta llaga, es la iniciativa Bridgestone, que habla de la justicia ambiental financiera. Pero no voy a hablar con detalle de eso. Y ya para terminar en este paneo general rápido, algunos comentarios sobre la adaptación en asentamientos informales. Primero quería empezar con esta lista de prejuicios que son muy comunes y que son incorrectos. Se dice que lo informal es sinónimo de pobreza, se dice que lo informal es sinónimo de ilegalidad, se dice que lo informal es desorganizado, se dice que lo informal solamente existe en el sur global y no existe en los países ricos del norte, y se dice que lo informal es marginal. Pues lo que quiero llamar la atención es que nada de esto es cierto. Todo esto son prejuicios incorrectos. Hay riqueza y existe valor en fenómenos informales. Es cuestión de cómo apreciarlo. No todo lo informal es ilegal. Hay prácticas informales que sí funcionan bien y que no es necesario cambiar ni desplazar, sino simplemente ajustar.
Lo informal tiene una lógica muy distinta a la formal, que muchas veces es difícil de ver y difícil de entender, pero no porque sea difícil de entender quiere decir que no tiene lógica. Hay informalidad tanto en el sur global, en nuestros países pobres o en proceso de desarrollo, como en el norte global también. Y lo más importante es que lo informal es un fenómeno mayoritario. No se trata de pequeños bolsillos de pobreza y malestar, se trata de fenómenos que son muy, muy generalizados y de una escala, de grandísima escala. Entonces, para atender estas realidades, listé simplemente estas 4 recomendaciones. Es necesario priorizar lo más vulnerable, que sí sea adaptable. Si no es adaptable, no se puede, no se puede priorizar, pero si sí es adaptable, se debe priorizar las poblaciones más vulnerables. Y se debe hacer de una manera verde, de una manera mitigando, que las agendas de mitigación y adaptación no vayan en contravía. Lo informal puede contener modos de habitar más conscientes al clima de lo que aparentan a primera vista. O sea, lo que vemos que, uy, no, esto es terrible y muy pobre y muy ilógico. A veces, si lo miramos con otros ojos, podemos entender que de pronto estas comunidades tienen una relación con el clima más razonable de lo que les damos mérito. Entender sus lógicas y valorar sus aportes toma tiempo y toma capacidad de escucha para poder ver esos fenómenos con otros ojos, apreciarlos de una manera diferente. Y el mensaje de fondo, innovar también es apoyar contribuciones existentes. No solamente innovar no solo es poner algo nuevo donde está algo existente, también es elevar cosas que están funcionando y potenciar cosas que están funcionando que ya existen. Algunos comentarios generales sobre el tamaño del reto. La UNEP ha calculado que el costo de la adaptación de los países de ingresos bajos y medios es 18 veces más grande de los fondos internacionales que hoy están disponibles. O sea, el reto es 18 veces más grande de lo que creemos que es. Otro punto, la inacción cuesta. De hecho, los procesos las acciones de adaptación y mitigación, por haber sido tan lentos, han generado daños y pérdidas que ya están del orden de los 500 billones de dólares o 500.000 millones de dólares. Y adaptar paga, tiene sentido. Por cada 1.000 millones de dólares invertidos en adaptación, podemos reducir 14.000 millones de dólares en daños económicos. Entonces, sí tiene mucho sentido. Es 14 veces más eficiente adaptar que no adaptar. Un pequeño recorderis de que mejorar los asentamientos informales, si se hace bien, de una manera apropiada, es realmente transformador. Nuestra investigación del año pasado demuestra que se puede subir hasta 10.5 del PIB. En educación, aumentos hasta del 28% en los años de escolaridad, y la expectativa de vida a nivel global puede subir hasta 4%. Estos son números realmente impresionantes. Perdón, María, tenemos que ir finalizando. Esta es la última, prometido. Quería comentar de esta publicación que sacamos el año pasado con 13 ejemplos de adaptación, de adaptación efectiva para asentamientos informales, y se recogen en esta publicación que se encuentra en nuestra página web. Muchísimas gracias, María, y perdón por ser un zar del tiempo, pero hace falta de repente tener que cumplir con agendas. Agradezco su muy buena presentación. Pasamos entonces en esta ocasión con el siguiente tema, presentaciones sobre las 4 prioridades de la región, en específico, innovaciones en servicios básicos inclusivos y resilientes en asentamientos informales, que será impartida por Pedro Carrasco, gerente programático en acceso a agua y a ciudades sustentables de la Fundación Avina. Pedro, ¿estamos por ahí? Sí, Jonathan, buenos días con las personas que asisten a este espacio y muchas gracias por permitirnos compartir una de las experiencias en torno a asentamientos informales desde Fundación Avina.
Nada más, Jonathan, ¿me confirmas, por favor, si mi pantalla se ve completa, adecuado? Justamente se ve como en modo expositor, no como en modo presentación. Ok, vamos a ver. Ahí, Ahora sí, ahora sí. perfecto. Voy a quitar mi cámara para poder concentrarme mejor. Eh, Como decía Jonathan, colegas, la presentación de hoy nos enfocamos a innovación en servicios básicos, inclusivos y resilientes en asentamientos informales. Les compartiremos, nada más que no está pasando la lámina, Jonathan, pena. Ah, ahí está. Entonces, nosotros hace unos pocos años, en realidad, eh, hemos tenido una experiencia que para nosotros resultó muy gratificante como fundación y como personas, y es el haber trabajado en uno de los asentamientos cercanos a Puerto Príncipe en Haití, que está en la línea de la formalidad y la informalidad, digámoslo de esta manera. Yo les invito a los asistentes y a las asistentes a este espacio a interiorizar un poquito las fotos que están proyectadas acá, como para trasladarnos mentalmente y en el tiempo al sitio acá cercano a Puerto Príncipe. Pueden ver estas 4 imágenes que de hecho nos trasladan en el tiempo. Y decirles entonces que la comunidad de Bután es una comunidad o un asentamiento muy cercano a Puerto Príncipe. Sin embargo, su ingreso resulta caótico. Las vías de ingreso están deterioradas, un caos en cuanto al tránsito. Y vean ustedes que para recorrer 15 kilómetros nos tomaba en promedio 2.5 horas. Entonces podrán imaginar lo difícil que era entrar a este asentamiento, digamos, muy cercano a la capital. Cuando llegábamos allá, nos encontrábamos con una realidad difícil. La comunidad no cuenta con energía eléctrica permanente. El nivel de ingresos en Bután es inferior a $2 por día y de hecho las oportunidades son muy escasas. Y empezamos a descubrir también sus formas organizativas. Yo estoy muy de acuerdo con María que nos acaba de mencionar estos prejuicios en torno a la informalidad. Y más bien para nosotros el tema de su organización era muy llamativo y muy potente, más bien organizados en forma de la COUS, que son grupos entre 3 y 7 familias que se juntan para resolver sus problemáticas, para cuidarse, con prácticas solidarias muy profundas. Y de hecho, uno de los temas que resuelven entre las familias es el acceso al agua y al saneamiento, o al menos aspiran a resolver. Pero nos encontramos con la realidad de que la comunidad se abastecía de un pozo existente, debían transportar el agua en bidones, de entre 1 y 5 kilómetros, un pozo en muy mal estado que, aunque parezca irracional, pero muy cerca del pozo era el botadero de basura, de residuos sólidos, estaba lleno de animales, lleno de contaminación. Y luego cuando conocimos un poco más a fondo la realidad de la comunidad, eh, en ese entonces, hace 3 años, o un poco más, un poco menos, la comunidad seguía realizando sus necesidades, la defecación, digamos, a cielo abierto y también la orina. Contradictoriamente con esto, mucha cooperación internacional se había acercado a la comunidad y habían 5 escuelas, más de lo que necesitaban, pero era extraño también ver que las escuelas no tenían o no habían considerado en sus diseños unidades sanitarias para los niños y niñas. Entonces, el proyecto que hemos trabajado se enfocaba a proveer agua segura y saneamiento, tanto en viviendas como en escuelas, como en centros o clubes, como llaman ellos, de salud comunitaria y de salud escolar. Pero
articulado con procesos de formación y fortalecimiento de niñas y niñas de la comunidad, generando procesos de cambio progresivo en los hábitos de higiene y salud, tratando de apoyar a que el efecto de acceso a esos servicios y la capacitación de los niños en sus escuelas permee a sus familias y a sus comunidades y evitar brotes de enfermedades. De hecho, Haití ha estado golpeado históricamente por epidemias de cólera y otras enfermedades de origen hídrico, y por fenómenos naturales constantes. Entonces, vean ustedes que el trabajar en agua y en saneamiento en el contexto actual obviamente nos articula con temas climáticos, con temas de gestión de riesgos, con temas de salud, con temas de educación. Entonces, de hecho, el agua es, bueno, tan importante como la percibimos. En esta lámina no me voy a detener nada por el tiempo, pero contradictoriamente a la realidad caótica que encontrábamos en estos sectores cercanos a Puerto Príncipe, había un marco normativo aparentemente muy sólido. De hecho, estaba conformada la Dirección Nacional de Agua Potable, la DINEPA, a través del Ministerio de Obras Públicas. La DINEPA, a su vez, lideraba una serie de OREPAs que, que tenían el mandato de fortalecer por medio de la capacitación y asesoramiento técnico a las CAEPAs. Las OREPAs eran más bien oficinas regionales y las CAEPAs a su vez llegaban ya a las comunidades, a los asentamientos. Entonces, en estructura, aparentemente su política era buena, pero de hecho el funcionamiento no era el adecuado. En estas condiciones, desde Fundación Avina y en alianza con dos aliados locales como América Solidaria y Proyecto Universal, nosotros enfocamos la estrategia de intervención en este asentamiento y la hemos denominado la estrategia de la triple innovación, que incluía innovación tecnológica y ambiental. Para nosotros era muy importante construir con la gente sus diseños, rescatar prácticas ancestrales. Esos diseños debían estar adaptados a gestión, a los riesgos que vive tifones, sequías, en otros momentos inundaciones, algo que vemos diariamente en las noticias en nuestro continente, el cuidado de las fuentes de agua, pero al trabajar un tema de saneamiento fue muy importante considerar el ciclo de los nutrientes. Luego lo podemos desarrollar un poquito, y las respuestas a necesidades en el contexto local. Toda esta innovación tecnológica y ambiental la articulamos con innovación social. Trabajar prácticas de higiene y salubridad con los niños, con las escuelas, centros de salud, familias, vínculos con dinámicas regionales, aprender de prácticas valiosas en otras instancias y el involucramiento comunitario desde el inicio. Y hemos puesto una tercera línea que para nosotros ha resultado un gran aprendizaje fundamental, es innovación en negocios, pero negocios vistos como la posibilidad de generar capacidades locales, de generar equipamiento local, de generar vínculos con empresa privada y de mejorar esa visión de futuro. En estas condiciones sentimos que nos fue bastante bien en el tema de innovación social. De hecho, la comunidad se involucró muchísimo en el proyecto, se organizó, participó, se capacitó, fueron parte de la construcción del proyecto. El sitio en donde trabajábamos tenía altos niveles de inseguridad, de robos. Entonces, la comunidad se ha fortalecido también en su equipamiento. El proyecto ha tenido la posibilidad de dotarles una moto de este tipo, una motoneta para transporte, pero también de containers para tener a salvaguarda, digamos, materiales y luego puedan funcionar como bodegas locales. Esta lámina para nosotros tiene una gran significación porque en ese contexto pudimos identificar grandes líderes y lideresas, gente con mucho talento, con mucho compromiso, con mucha visión. Y bueno, acá está Junior y Mandala, que luego tuvimos la oportunidad de que participen en eventos regionales. Este es un evento en México. Y entonces traigan todo ese aprendizaje de otros países a su comunidad abandonada, olvidada en un contexto haitiano. En innovación tecnológica creo que las fotos muestran más que las palabras que yo pueda decir.
los diseños de las unidades sanitarias, sobre todo, me voy a enfocar acá, fueron construidas con materiales de la zona, con técnicas de la zona y con el aprendizaje que ellos tenían de cómo debe funcionar una unidad sanitaria en un ambiente de altas temperaturas y de condiciones muy particulares. Pero repito, las fotos creo que se muestran por sí solas. Vean ustedes que para nosotros fue un gran aprendizaje. Aquí a la derecha está la unidad sanitaria que tiene cámaras, son unidades sanitarias ecológicas, secas, de recolección de las excretas, pero ellos prácticamente diseñaron esta línea negra que cruza acá, esta línea que aparenta ser una varilla de hierro, fue puesta y diseñada por ellos, corrigiéndonos los diseños de los ingenieros, entre comillas, porque ellos habían visto que a esta altura, una armadura a esta altura, les da una gran protección y resistencia frente a los tifones, inclusive a movimientos telúricos. Y pueden ver obviamente las ventanas, las ventoleras dirigidas en la dirección de los vientos para, obviamente, como medidas de prevención frente a la gestión de riesgos. Y a la izquierda, Pedro, sí, ¿me quedan cuántos minutos o ya se acabó? ya casi hay que terminar, Pedro, Sí, sí. vamos. Sí, y en el modelo de negocios, miren, en Haití fue muy difícil encontrar mercado, entonces lo que hemos hecho es apoyarles a tener un emprendimiento, apoyarles con los moldes para que ellos puedan construir sus unidades sanitarias, y eso ha quedado como un emprendimiento comunitario. El recolectar excretas en sus domicilios en Haití funciona porque está una ONG, Soil, que a su vez ha generado una microempresa para producir humus mejoradores de suelo a través de la materia orgánica. Y esta foto como final, ver esa sonrisa de los habitantes de este asentamiento informal, porque sin el apoyo del gobierno, que es muy improbable que lo tengan en el tiempo, lograron resolver sus necesidades de saneamiento y de agua a través de kioscos comunitarios. Muchas gracias, Pedro. Continuamos entonces con el programa y el siguiente punto es derechos sobre la tierra y tenencia segura en asentamientos informales, que será presentada por Cindy Barrientos, gerente de inclusión financiera e innovación del Centro Terry Willinger de Innovación de Vivienda, Hábitat para la Humanidad Internacional. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días con todas y todos. Desde Hábitat para la Humanidad y el Laboratorio de Innovación Terwilliger aquí en el Perú, hoy queremos compartirles un poco nuestros aprendizajes y la evidencia que hemos venido construyendo en base a nuestra experiencia en campo en Perú y, bueno, en la región aquí en Latinoamérica. Y cuando hablamos de este tema acerca de los derechos sobre la tierra y tenencia segura en asentamientos informales, que es precisamente los espacios donde nuestras intervenciones ocurren, es muy importante tener en cuenta dos aspectos cruciales para poder entender el problema. Antes de entrar a la solución, estamos convencidos que para poder resolver problemas tan complejos como este, tenemos que entender cuáles son las causas raíces. Y en ese contexto, hablar de lo que ya los panelistas han mencionado, que es la informalidad, y cómo en la informalidad es muy importante entenderla para encontrar estas oportunidades de innovación y de hacer las cosas diferentes, pero también la vivienda como construcción progresiva. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de tener tenencia segura y un paso ex ante, que es el derecho sobre la tierra o el suelo, es el inicio de todo este proceso que 7 de cada 10 familias experimentan y que llega a ser doloroso, complejo, y que finalmente llega a tener un resultado que no necesariamente es el mejor, ¿no? ¿Y por qué hablar en este caso acerca de vivienda y vivienda para poblaciones vulnerables? Porque precisamente el sector construcción contribuye a aproximadamente 45% de los gases de efecto invernadero a nivel global, más del 36% del consumo de energía y además más del 50% de generación de desperdicios. Entonces, realmente discutir
en cómo podemos hacer las cosas diferentes y repensar la forma en cómo venimos, en este caso, promoviendo tenencia segura en asentamientos informales. Ya no es una posibilidad, tiene que ser una urgencia, ¿no? Y además para nosotros en la forma en cómo trabajamos es muy importante conectar con las personas con las que estamos trabajando y estamos diseñando para ellas. Y entonces quiero presentarles a Erika para que a través de ella podamos entender un poquito más qué es lo que siente, qué es lo que piensa y sobre todo qué es lo que necesita. Hola, soy Erika, tengo 37 años, tengo 2 niñas, soy madre soltera. Hoy les voy a contar cómo voy construyendo esta casa hace 10 años. Mi casa tiene 2 pisos, una parte es de material concreto y la otra es de madera. Y aún me falta terminar el segundo piso, también los acabados. Bueno, conseguir mi terreno fue un caos. Invadimos con mis primos, con algunos amigos en la zona de Villa María El Triunfo. Ahí construí una casita de madera y viví muchos años ahí. Conseguir el dinero no fue fácil, ¿no? Me hice préstamos de amigos, de familiares, y así ellos me facilitaron el apoyo, y que sin ellos no hubiera sido posible realizar esta casita. Fue difícil, soy mujer y de verdad que no sé mucho de construcción, pero hice todo lo que pude. Pedí consejos a mis primos, a familiares, para que me dieran sus consejos para poder seguir construyendo. Y a pesar de eso vienen amigos, familias, y siempre me observan, ¿no? Me dicen, esto hubieras hecho esto por acá, y ya pues me siento mal a veces, pero siento que he hecho todo lo que pude. Como mujer tengo una desventaja en esto de la construcción, pero por mis hijas hice todo lo que pude. Ellos han sido motores para poder seguir construyendo. Me han dicho que debo registrar la casa, la propiedad, y aún no lo he hecho. Me da miedo, en realidad, ir a la municipalidad, porque de repente porque yo no entiendo de esas cosas. Además, me parece que va a ser muy caro y prefiero dejarlo así. Bueno, y entonces como ven, historias como la de Erika es lo que pasa de 7 cada 10 familias, no solamente aquí en el Perú, sino también a nivel de Latinoamérica. Y en general, cuando hablamos de derechos sobre la tierra y tenencia segura, hay 2 conceptos sumamente importantes que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la pertenencia y por otro, la seguridad. ¿Cómo podemos nosotros asegurar o promover que familias como las de Erika puedan realmente tener propiedad sobre la tierra y, por supuesto, seguridad en la legalidad de ese activo, ¿no? Y aquí unos pequeños evidencias de cómo se está dando estas situaciones en países como México, Brasil, donde ya se están dando programas de regularización y además podemos ver la inversión pública que se está haciendo para poder inyectar este tema de pertenencia y seguridad a estas familias, ¿no? Y cómo nuevamente estas características y este proceso de construcción progresiva es más que la excepción, la regla, ¿no? Y entonces cuando comenzamos nosotros a explorar qué es lo que podríamos hacer para resolver este problema tan complejo, comenzamos a hacer visitas, ¿no? Y definitivamente cada familia es una historia, es una necesidad distinta, pero tienen un factor en común: necesitan asesoría legal, ¿no? Y todo lo que esto implica. Y entonces nosotros, para comenzar a hacer estos procesos de innovación en temáticas complejas como lo que refiere la tenencia segura,
comenzamos a trabajar en cuál es la data que en concreto se tiene acerca de la situación específicamente de Perú o de Latinoamérica. Generamos hipótesis de, por ejemplo, la oportunidad que implica simplificar los trámites o poner en evidencia los incentivos que tienen los actores en esta cadena. Y en base a esta primera exploración que empezó el año pasado, nos hemos dado cuenta y hemos aprendido que hay una falta de recursos financieros, humanos y técnicos que limitan un poco la capacidad de los actores que están en torno a esta problemática y en particular, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? O los gobiernos locales, que son quienes tienen la competencia para resolver uno de estos problemas. Asimismo, como burocracia y la lentitud de estos procedimientos retrasan estos procesos de formalización y antes que promoverlos generan el efecto contrario, ¿no? Generando este círculo vicioso de continuar en este proceso informal, inseguro y donde le quita pertenencia sobre este activo. Asimismo, esta falta de coordinación y comunicación entre los actores que son responsables de la temática cómo provoca este tema de la falta de coherencia y de tener soluciones que realmente resuelvan el problema. Y la acción en concreto es precisamente cómo podemos diseñar soluciones que puedan formalizar por ejemplo, la vivienda y en este caso la tenencia segura en el marco de, por ejemplo, los subsidios que ofrece el Estado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el Perú ya existe el bono de regularización de edificaciones que lo que busca es permitir que las familias puedan sanear la titularidad de las propiedades a través de la simplificación de los procedimientos. Como ven, el alcance es bastante específico y técnico, pero eso cómo necesariamente responde a la necesidad que existe en este caso en ciudades como Lima Metropolitana, ¿no? Y en base a toda esta experiencia, acá les traemos 3 recomendaciones concretas. Primero, la importancia de diseñar centrado en las familias, recordando historias como Erika y conectar con lo que la realidad nos está diciendo. Necesidades críticas como asesorías legales y comunicación y acompañamiento. Cómo simplificamos esta problemática que es tan técnica para familias como las de Erika y que no sientan miedo, como ella nos compartía al inicio, de acercarse para poder resolver este problema. Lo segundo, la importancia de poder generar evidencia sobre estas necesidades diferenciadas en derechos sobre la tierra y la tenencia segura. Como pueden ver, cuáles son las casuísticas específicas que hay incluso en cada una de las regiones. Y tercero, pero no menos importante, cómo podemos entender y promover el rol de las municipalidades como actores claves. Y en este caso, nosotros aquí en el Perú, lo que venimos haciendo es generando este paquete de conocimientos para poder transferir este conocimiento a las municipalidades y que realmente puedan ejercer el rol que les corresponden en esta lógica, ¿no? Y finalmente, la invitación que queremos hacer y me encantaría poder seguir discutiendo acerca de lo que hemos aprendido y descubierto durante los últimos 5 años trabajando aquí en el Perú, es repensar la forma en cómo podemos promover tenencia segura para familias como Erika, que 7 de cada 10 familias es la situación que está pasando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Excelente manejo del tiempo. Continuamos con el tema de participación ciudadana empoderada frente al cambio climático en asentamientos informales. Esto lo presentará Julieta Olivas, coordinadora de proyectos de Techo. Julieta, cedo palabra. Todos y todas, muchas gracias, Jonathan. Bueno, nosotros igual desde nuestra experiencia en Techo y el aprendizaje que hemos tenido, sobre todo trabajando con jóvenes, tenemos muchos jóvenes voluntarios en la región, queremos platicarles pues este tema de la participación ciudadana y cómo empoderarla frente al cambio climático en los asentamientos informales. Entonces, pues bueno, como ya hemos visto con los demás panelistas, la situación que se vive en los asentamientos. Sabemos que las personas que viven en los asentamientos informales ya enfrentan condiciones vulnerables en su día a día, es decir, ya habitan en viviendas precarias, tienen techos de lámina, no tienen acceso a infraestructura adecuada y todo esto solo suma a que sean desafíos agravados por los efectos del cambio climático. Es decir, por ejemplo, los incendios, la basura en las comunidades, calor o frío extremo, los deslizamientos de tierra, lluvia, huracanes, inundaciones, todo eso, el hecho de vivir en un espacio con infraestructura precaria, techos de lámina, piso de tierra, pues solo suma al conflicto y al desafío que viven estas familias para tener pues su día a día
de una manera digna. Estas problemáticas pues influyen en cómo se desarrollan las personas, entonces se pone en riesgo su salud, su seguridad, sus medios de vida y pues como sabemos se perpetúa un ciclo de pobreza y vulnerabilidad que pues se exacerba por el cambio climático. Estos problemas dificultan el bienestar de las personas y son personas que ya enfrentan de por sí condiciones vulnerables en su día a día. Cuando se viene un tema relacionado al cambio climático o de incidencia climática, como por ejemplo, imagínense una persona que vive con techo de lámina y aparte un día en el que haga mucho calor, la canícula en el verano o así, entonces pues se enfrenta aún más esta problemática. Y mitigar esas afectaciones del cambio climático, para Techo nos hemos dado cuenta de que sucede dentro de la naturaleza de muchas de las cosas que hacemos y de las que les voy a platicar ahora, que bueno, empezando por organizar a las comunidades para identificar sus problemáticas. Y esto involucra responder no solo a las necesidades actuales, sino también prever y prepararnos para enfrentar los retos que pueda traer el futuro. Pensar en soluciones prácticas. Esto tiene mucho que ver y quiere decir los proyectos de infraestructura, pero luego también cómo esas soluciones se realizan a través de programas de capacitación en cambio climático, en ambiente, programas para niños, como para concientizar sobre los espacios en los que se desarrollan, el no tirar basura, como esas cosas muy básicas, pero que luego tenemos como que hacer más énfasis cuando se trata de los asentamientos, la vinculación con autoridades y la acción inmediata. Acción inmediata ante inundaciones y desastres ambientales para ayudar a las familias a sobrellevar los impactos del clima y que puedan vivir en condiciones más seguras y dignas. Cuando estamos trabajando en todas estas áreas, hay que responder a las preguntas de cómo empujar hacia la resiliencia al cambio climático en los asentamientos, cómo podemos de la mano, o sea, trabajando con las comunidades, trabajando con las autoridades y cuánto tiempo tardamos en reaccionar y en qué medidas. Entonces, bueno, esto en cuanto al tema de la acción inmediata. Y aquí es donde toma un gran papel y tiene un gran rol el voluntariado y la participación ciudadana. Entonces, pues bueno, en Techo nos hemos dado cuenta de que el voluntariado es el motor de cualquier cambio significativo en nuestras comunidades. Muchas veces son los jóvenes, pues el voluntariado juvenil no solo como acto de servicio, ¿no? Sino también como una expresión de compromiso con nuestra sociedad, con nuestras comunidades, y es una herramienta poderosa para promover el cambio social. Y la participación ciudadana, pues como esta necesidad que tenemos, pero una necesidad estratégica y responsabilidad como sociedad para asegurar la resiliencia de los asentamientos, pensando en que sea una participación ciudadana inclusiva y significativa. Volviendo un poquito acá del lado de los jóvenes voluntarios son a menudo quienes llevan esta como energía y creatividad necesarias para desarrollar soluciones innovadoras. Y también es importante destacar que el nivel de involucramiento de la sociedad en su conjunto depende en gran medida de las oportunidades y capacidades que tiene esta para contribuir a las condiciones de los asentamientos. Entonces, en ese sentido, pues es qué tantos programas de voluntariado estamos nosotros ofreciendo a nuestros jóvenes, por ejemplo, en las ciudades, en las comunidades, cuáles son las oportunidades que se tienen de contribuir y cómo eso también pues desarrolla habilidades que les permiten continuar con esta labor en el futuro, en otras organizaciones y pues multiplicando el impacto de sus esfuerzos. Por este lado, pues también cobra mucha importancia la colaboración intersectorial. A fin de cuentas, estos programas de voluntariado pueden ser iniciativas de una ONG, pueden ser iniciativas del gobierno, suceder mismo dentro de las comunidades, por las comunidades, y pues es importante buscar que tanto el gobierno como las organizaciones, el sector privado y las comunidades trabajen juntos para pues mejorar las condiciones de los asentamientos. En este sentido, cada uno de los actores toma como un papel importante de acuerdo a sus capacidades y pues a sus funciones también. Entonces, el gobierno funciona como este facilitador y regulador en estas iniciativas, en estas alianzas que se pueden establecer. Tiene un enfoque más participativo en la planificación y también en la ejecución de las políticas que afectan a los asentamientos. Entonces, en ese sentido es importante la creación de mecanismos formales para la consulta y la toma de decisiones
mecanismos que permitan a los residentes y a los voluntarios influir en proyectos de infraestructura, los planes de urbanización, las estrategias de adaptación al cambio climático de las comunidades de los asentamientos, y pues como facilitadores proporcionan los marcos legales y las herramientas necesarias para que las comunidades puedan organizarse y expresar sus demandas. Entonces, bueno, la parte del gobierno, luego como organizaciones somos ese puente entre la comunidad y el Estado. En Techo, pues sí nos ha pasado mucho que funcionamos como intermediarios. Buscamos organizar y defender los derechos de las comunidades de los asentamientos, pero también pues observar y empoderar esta capacidad que tienen las mismas comunidades y que tenemos nosotros para movilizar recursos, construir las capacidades de las comunidades, fomentar la organización comunitaria y pues dar sobre todo esta información a las comunidades de que se pueden acercar al gobierno, de que hay recursos en el sector privado y de que nosotros podemos ser ese pues puente y organización para todo esto. Buscamos también facilitar procesos de diálogo entre las comunidades y el gobierno. Buscamos asegurar que las necesidades locales sean incluidas en las políticas públicas. Muchas veces como ONGs el mismo gobierno nos está invitando como a estos paneles, a estos diálogos, y ahí es donde nuestra voz tiene que ser la de los asentamientos. Y pues también todos estos programas de formación y educación sobre derechos y responsabilidades cívicas y ambientales que buscamos acercar a las personas y a las familias en las comunidades. El sector privado, pues aparte de ser este vehículo para poder financiar y escalar los proyectos que beneficien a las comunidades, a través de estas alianzas público-privadas también funciona como un innovador y colaborador en todas estas iniciativas. Pues sí, más que nada eso. Y es pues también como ONGs buscar que todo los esfuerzos que vengan del sector privado pues siempre respondan a las necesidades reales de las comunidades. Y pues por último, las comunidades que tienen el papel principal en este cambio, en estas iniciativas, al ser ellos protagonistas. Entonces, los residentes de los asentamientos no son vistos como beneficiarios pasivos, sino como actores clave en la mejora de sus propias condiciones de vida. Esto a través de una cultura de participación cívica activa que como ONGs fomentamos dentro de las comunidades, y también pues donde los ciudadanos se sientan empoderados para influir en las decisiones que afectan a su entorno. Y pues todo esto se logra mediante la creación de espacios seguros, accesibles para la deliberación pública, para el intercambio de ideas, y también pues con el acercamiento de todos los demás actores, de los otros tres que ya vimos, de la sociedad, pues con la comunidad y con los resultados que se puedan ver. Y bueno, en este sentido, pues les platico un poco de lo que ha hecho Techo a través de alianzas y pues cómo a través de estas fortalecemos los impactos que podemos tener, sobre todo en incidencias de cambio climático. La primera es Roof Over Our Heads, que es una campaña en la que participan varias organizaciones, pero que tiene como objetivo desarrollar viviendas más resilientes y adaptadas al cambio climático en los diferentes contextos de las diversas regiones de América Latina. Es decir, pues sabemos que no lo podemos hacer solos, tenemos que vincularnos a redes para seguir potenciando estos esfuerzos en información, en investigación, y cómo a través de este acuerdo podemos repensar cómo se está haciendo la vivienda y hacerla más adaptada al cambio climático, pero también pues dependiendo de los diferentes países en los que nos encontramos. En Techo México tenemos, En Techo México tenemos 3 ejemplos de acciones que hemos estado llevando a cabo en los diferentes estados. El primero es Nuevo León. Ahí construimos la primera vivienda como parte de un fondo de emergencia compartido con el gobierno del estado, es decir, con el gobierno del estado de Nuevo León establecimos un fondo de emergencia compartido. Una parte la ponía Techo, otra parte la ponía el estado, y cuando sucedía un caso de afectación por temas del clima, entrábamos a construir alguna vivienda, infraestructura, lo que se necesitara con ese fondo. Entonces, para Nuevo León ese fue el caso. En Tamaulipas, tras la tormenta tropical Alberto, que fue hace poco, ya se levantaron 60 viviendas para familias que perdieron sus hogares por las lluvias. Entonces ese también fue un caso de acción inmediata.
Y en Guerrero, pues la construcción de 130 viviendas que se previeron para el huracán Otis y fueron equipadas también con refuerzos estructurales para resistir a los vientos fuertes. Esto, como les comento, pues parte de la adaptación al cambio climático y a los climas dependiendo de las regiones, y pues además se instalaron también luminarias con paneles solares en las comunidades. Guerrero también es uno de los estados con mayores índices de pobreza del país, y justo ahorita en este momento, mientras estamos en el panel, se están construyendo 60 de las 130 viviendas. Y pues bueno, Julieta, perdón, el tiempo se ha terminado. ya es la última slide. De todo esto que les platico, pues lo importante es sumar esfuerzos para crear oportunidades de participación ciudadana inclusiva, integrales y de alto impacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, y para terminar las ponencias de esta mañana, continuaremos con el último tema, que habla sobre resiliencia en viviendas frente al cambio climático en asentamientos informales. Este va a ser dado por Manuela Pinilla, presidenta del programa de América Latina Build Change. Manuela. Hola Jonathan, mucho gusto, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, la ponemos en modo presentación. Listo. Jonathan, ¿me confirmas si ya la están viendo? Ya se ve. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a nuestros colegas de UHPH y Hábitat para la Humanidad. Yo soy, como lo decía Jonathan, Manuela Pinilla, y yo soy la persona que dirige los programas de América Latina de Build Change. Entonces, les voy a contar muy rápidamente qué hacemos y luego un estudio de caso de un proyecto que estamos llevando actualmente que resalta, uno, el rol de las organizaciones comunitarias, es decir, las comunidades organizadas alrededor de la vivienda y el cambio climático, y cómo esto, digamos, se inserta en unos marcos de política pública que estamos impulsando aquí en Colombia para mejorar o adaptar los programas de mejoramiento de vivienda a las distintas amenazas, incluyendo las del clima, pero también los de los desastres, y también para aumentar la escala, digamos, del alcance de estos programas en nuestro país, y bueno, y obviamente que esto siempre sirva como experiencias para compartir a nivel regional. Entonces, muy rápidamente les cuento que nosotros somos un innovador social sin fines de lucro, tenemos 20 años de creación y trabajamos en el cambio de sistemas para las viviendas resilientes. Nosotros tenemos una misión en donde se marcan todas nuestras acciones, y es reducir drásticamente los daños, pérdidas económicas y muertes que causan los colapsos de vivienda y escuelas en los desastres. Específicamente hablamos de terremotos, los desastres inducidos por el clima y los incendios. Hemos visto una y otra vez que cuando sucede un desastre, las viviendas, sobre todo aquellas que fueron construidas sin asistencia técnica y sin asistencia financiera, son las primeras que colapsan y son las que terminan generando muchísimos de los daños que luego lamentamos. Así que aquí estamos en la tarea de reducir esto en la forma en que más se pueda, más rápidamente y más efectivamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy rápidamente, nosotros trabajamos a partir de un modelo de demanda y oferta y financiamiento. Por un lado, nosotros promovemos lo que es la demanda de viviendas resilientes, y ahí trabajamos con gobiernos a nivel nacional, a nivel local, los tomadores de decisiones que a través de políticas públicas pueden demandar que existan programas, mecanismos de financiamiento, esquemas para lograr mejorar viviendas existentes que son inadecuadas y pues son muy vulnerables ante el clima y los desastres. También trabajamos con las comunidades, y aquí es parte de lo que vamos a hablar, y es que necesitamos que también desde las comunidades se demande mejoramiento de vivienda y vivienda resiliente, que no solamente se atienda a lo que tradicionalmente se ha atendido cuando se habla de mejorar el stock de vivienda existente, que son temas de habitabilidad muy importantes y sin duda tienen que seguir haciéndose, como pisos, baños, cocinas, pero que también se mire la vivienda como una estructura que necesita ser mejorada para proteger la vida de las familias que están ahí, mejorar las condiciones de vida y hacerlos más resilientes frente al cambio climático. Además de eso, trabajamos en todo el lado de la oferta, es decir,
¿Cómo se hace eso? ¿Qué herramientas técnicas se necesitan? ¿Qué tecnología? ¿Qué capacidades? ¿Cómo incrementamos esas capacidades? Mejor dicho, en todos los actores, desde la mano de obra, que es la que construye las viviendas, hasta los gobiernos locales, nacionales, que implementan programas. Y por último, pues sabemos que digamos, esquema de demanda-oferta es incompleto porque nuestra demanda no necesariamente tiene los recursos que se necesitan a la escala que se necesitan para lograr, digamos, mejorar viviendas para que sean más resilientes ante el cambio climático. Y para eso nosotros buscamos generar diferentes esquemas de financiamiento para llegar cada vez a más personas y ampliar un poco esa capacidad de la demanda de pagar por un mejoramiento resiliente de vivienda. Estamos en 32 países, no me voy a quedar aquí. En América Latina trabajamos en varios de los países. Les voy a hablar de Colombia. Estos son algunos de nuestros aliados y voy a entonces ya, porque sé que no hay mucho tiempo, a contarles de este estudio de caso. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo. Es un proyecto que es un resultado de años de trabajo con el Ministerio de Vivienda y otros actores aquí en Colombia. Y refleja un poco esto que estamos hablando aquí en este seminario de cómo contribuimos, apoyamos a que los asentamientos informales cada vez sean más resilientes ante el cambio climático. Entonces, les cuento que con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es el ente rector de la política habitacional en Colombia, llevamos trabajando muchos años. Y una de las cosas que hemos estado trabajando últimamente es en apoyar ese ministerio, ¿verdad? Darle asistencia técnica para que se pueda, una vez más, ampliar la escala del programa de mejoramiento de vivienda. Aquí en Colombia, en muchos lugares en América Latina, el esquema de implementación de estos programas, por lo general, se trata de contratar, digamos, un contratista de obra, una empresa, una tercera como persona, que sea el que opera el programa y los mejoramientos de vivienda. Y eso tiene unas cosas muy buenas y tiene unas cosas no tan buenas. Una de esas cosas no tan buenas es que, primero, las comunidades y las personas no necesariamente tienen ese rol, digamos, protagónico que deberían tener cuando se trata de mejorar su vivienda. Y dos, que la oferta de esos contratistas pues sigue estando en las ciudades principales y a las ciudades donde más se necesita que lleguen los programas de mejoramiento, que son esas ciudades intermedias o pequeñas, pues no está llegando porque no hay oferta de contratistas. Entonces, ¿qué se dijo en ese momento? Se dijo, bueno, vamos a involucrar a las organizaciones comunitarias como implementadoras del programa. Pero para esto necesitamos primero que saber quiénes son, diagnosticar sus capacidades para entender qué necesitan esas organizaciones para poder ser operadoras de este programa. Y ahí entramos a apoyar al ministerio en hacer ese diagnóstico y en generar un poco esos hallazgos y esa agenda de asistencia técnica. Entonces, hicimos talleres, encuestas, trabajamos con diferentes organizaciones, al final involucramos a 52 organizaciones, 73 en total en todas las actividades, para hacer este diagnóstico. Y encontramos como 3 hallazgos principales de en dónde se necesita trabajar. Esto no debe ser sorpresa para nadie de los que trabajamos en este sector, pero pues ahí está. El primero es que definitivamente se necesita asistencia técnica integral. Estas organizaciones no necesariamente pueden solas y es necesario acompañarlas en este proceso y darles asistencia técnica. Y esto comprende cambiar el chip de pensar en la interventoría, la supervisión solamente que se le hace al contratista, a pensar en el acompañamiento técnico, que son 2 cosas muy distintas. El segundo, no es sorpresa para nadie, necesitamos que haya confianza y acceso a financiamiento, que se confíe en las organizaciones, que por medio de esa asistencia técnica se pueda trabajar con anticipos y se pueda financiar los procesos de mejoramiento. Y tercero, ampliar el hallazgo, el alcance de los mejoramientos, que viene con lo que les digo. La gente no solamente necesita temas de pisos, baños, enchapes, también necesita mejorar estructuralmente su vivienda. La gente sabe que está enfrentando los embates del cambio climático, sabe que las tormentas de viento vienen cada vez más fuertes, entiende que, digamos, que están expuestos ante sismos y por otro lado, ampliarlo también en términos de la gente quiere poder ampliar su vivienda y eso requiere una intervención mayor. Y por último, también integrar diferentes materiales. No, la gente no toda vive en bloques de concreto o de arcilla, también viven en madera y ese tipo de materiales también quiere que haga parte de esto, un poco respetando también la cultura y la adecuación como sociocultural de la vivienda en estos programas de mejoramiento.
Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos para el Urabá antioqueño. Ya sabíamos que se necesitaba, nos fuimos al Urabá por varias razones, incluyendo la existencia de organizaciones comunitarias con muchas ganas de trabajar, el hecho que estos son unas ciudades en crecimiento. Estos son ciudades, estamos trabajando en 3 ciudades, que una ya está llegando a los 100.000 habitantes, la otra está por los 60.000 y la otra tiene un poco menos, pero es una zona en la que se está construyendo un puerto, se está urbanizando muy, muy rápidamente, porque además aquí también se ha recibido, digamos, todos los embates de la violencia, entonces había habido mucho desplazamiento interno. Entonces son ciudades que están creciendo muy, muy rápido, son ciudades que no están siendo atendidas y que tenemos, pues tenemos una vivienda muy, muy deficiente. Trabajamos con 5 organizaciones comunitarias. Aquí, digamos, les voy a mostrar un poquito como en dónde se ubica cada una, también viendo un poco como de qué se tratan estas viviendas, estas prácticas constructivas. Todas estas organizaciones además también son lideradas por comunidades afrocolombianas, que esto también era un punto que nosotros queríamos tocar en este proyecto, y es cómo además de trabajar con las organizaciones comunitarias, dar asistencia técnica, cómo empezamos a involucrar estos elementos, digamos, que son tan importantes como el enfoque diferencial, el enfoque étnico-racial, la adecuación cultural de las viviendas, para asegurar que en efecto son procesos de abajo hacia arriba. Otra asociación, por ejemplo, aquí con muchísimos problemas para el acceso a agua en las zonas urbanas, con temas de inundaciones, bueno, todo un poco los embates de cambio climático muy, muy presentes en Apartado, que este es uno de estos municipios muy, muy grandes en crecimiento en el Urabá antioqueño, y Mutatá. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos los elementos que Build Change un poco ha construido en su experiencia, que hacen una vivienda resiliente, y a partir de esto empezamos a dar un poco como este proceso de asistencia técnica. Entonces, lo primero es conocimos esas organizaciones y empezamos a desarrollar cómo se iba a hacer esa asistencia técnica. Entonces, de estos 8 elementos que ustedes ven acá, que hacen una vivienda resiliente, que es una vivienda en efecto resistente a desastres, pero también es saludable y segura, es asequible, es un activo financiero, sostenible, adaptable, localmente apropiada y escalable. Escogimos 4 que eran los más importantes en estas organizaciones y para este proyecto. No necesariamente quiere decir que no estuviéramos involucrando a los otros, pero nos enfocamos en viviendas resistentes a desastres, saludables y seguras, asequibles, y que fueran localmente apropiadas por precisamente lo que les estaba contando. ¿Qué empezamos a hacer? A trabajar con estas 5 organizaciones para empezar a fortalecer sus capacidades de llevar a cabo mejoramientos de viviendas resilientes. Entonces empezamos haciendo los levantamientos de vivienda. ¿Cómo se evalúa una vivienda? Y ahí fuimos a cada uno de los municipios, ellos seleccionaron unas viviendas, hicimos unos procesos de evaluación de vivienda. Y esto es importante porque nos basamos en la política, digamos, en el programa actual de mejoramiento de vivienda en Colombia, pero introducimos estos elementos de vivienda resiliente para analizar la vivienda de una manera más integral. Luego, una vez, digamos, hecho ese primer ejercicio de levantar y evaluar las viviendas, hicimos unos talleres participativos de diseño. Ya tenemos la información de cómo están, ahora vamos a diseñar. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue con cada organización hacer unos talleres en los que empezamos a identificar, bueno, tenemos las viviendas y cuáles son esas amenazas, esos riesgos asociados al cambio climático y a los desastres. Cada organización hizo lo suyo, cada organización se reunió, conversó, trabajó con nosotros y tuvimos diferentes resultados. Entonces, ninguno es sorprendente, muchísimos son asociados a los impactos del cambio climático, otros, digamos, son unos riesgos más, digamos, geológicos de la exposición de las comunidades, por ejemplo, los sismos y demás, pero temas como vientos, clarísimo, inundaciones, clarísimo, olas de calor, incendios, fue, digamos, de los que salieron una y otra vez. Esto es, digamos, en cada una, no me voy a ir ahí porque sé que no tengo mucho tiempo, ya se me está acabando, pero pues digamos que hubo unas conversaciones muy interesantes de entender cómo el cambio climático estaba impactando las viviendas. Y de ahí, entonces, habiendo levantado las viviendas, entendiendo los riesgos del territorio, nos fuimos a hacer el diseño de viviendas. Entonces, ahí hicimos unas visitas a la vivienda, ya digamos, escogimos 5 viviendas para hacer estos mejoramientos piloto, hicimos las visitas a las viviendas y esto es con un equipo de asistencia técnica que acompaña a las organizaciones. Hicimos los diseños participativos, los hicimos a mano, qué necesita, cómo esto se está integrando lo que se encontró en el taller con el diseño de la vivienda.
hicimos ya, digamos, con el equipo técnico ese análisis de información, un poco para retroalimentación a lo que se decidió en esos diseños participativos, y se empezó a hacer la creación ya de la propuesta de intervención. Entonces, por ejemplo, ya estamos en ese punto en el que estamos ya llegando a las propuestas definitivas y en hacer los presupuestos con las organizaciones, porque nos estamos acogiendo a los montos del programa nacional para que esto haga parte, digamos, de un proceso de aprendizaje. Entonces, esta vivienda, muy rápidamente, ya va a terminar. Tiene temas, por ejemplo, necesitaba un cambio de cubierta. Entonces, ¿qué hicimos? Digamos, cogimos ese presupuesto y lo que hicimos fue rediseñar la cubierta para que con ese monto, no más caro, para que fuera, digamos, parte del programa, se pudiese hacer un amarre de los muros, una mejor ventilación, un cambio en el material, digamos, de la cubierta para que fuera mucho más, digamos, conforme al clima, es decir, que tuviera mucho más confort climático. Y estamos en este momento en el punto de empezar ya a trabajar una vez con esas propuestas definitivas con las organizaciones para hacer la entrega de los fondos, digamos, de una manera concertada por desembolsos, por portes de obra, para demostrar que las organizaciones sí son capaces de manejar los recursos siempre y cuando haya un acompañamiento técnico y un acompañamiento, digamos, a la organización como tal que les permita a ellos poder hacer estos procesos. Entonces, ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Muchísimas gracias. Bueno, un poquito retrasados con el tiempo, pero vamos a iniciar el ciclo de preguntas que tenemos en este panel de discusión. Iniciaríamos entonces con una pregunta dirigida para María. María, ¿estamos por aquí? Sí. Perfecto, listo, María. La pregunta dice de la siguiente forma. ¿Cómo se puede desarrollar y aplicar métodos precisos y holísticos para medir los impactos de las diversas iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en los asentamientos informales, asegurando que se consideren tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos de estos impactos? Marina, ¿tú tenías algo que comentar? No, perdón, María, nada más también anotarte como un seguimiento a esa pregunta, que en el chat estaban interesados en conocer un poco más a fondo la parte de cómo ampliar el criterio de encontrar riqueza en la parte informal y cómo esta concientización sobre el clima y ampliar los criterios, si pudieras también. Muchas gracias. Por supuesto, no, yo creo que la pregunta que Jonathan me hace inspiró de alguna manera mi presentación general. Es una pregunta del millón bastante que para poder contestarla de manera efectiva me tocaría tener un poco más de los 15 minutos y de los 2 minutos que creo que me va a tomar en esta. Pero sí quisiera atender como con más precisión la pregunta que apareció en el chat, que me parece que ponen el dedo en la llaga de varios de mis comentarios un poco radicales. Entonces, yo quería primero mencionar algo sobre sobre la riqueza de lo que se encuentra en los fenómenos, en los asentamientos informales o en la forma de ocupar los espacios de las viviendas y de los barrios informales. Yo creo que la mejor forma de explicar que hay más riqueza de lo que encontramos a simple vista es es ver estas viviendas como mucho más que solo viviendas. Estas viviendas no son lugares de residencia solamente. Hay investigaciones que si quieren puedo compartir detalles en el chat que demuestran que el 50% de los usos al interior de las viviendas informales, menos del 50% son residenciales. La mayor cantidad de usos al interior de estas viviendas son no residenciales, son económicos, son industriales, son de manufactura, son de cuidado de familiares, de hijos, de niños, son comunitarios e inclusive hay prestación de servicios
públicos que se ofrecen desde el interior de las viviendas informales. Entonces, si nosotros vemos estas viviendas solo como viviendas, estamos básicamente borrando más de la mitad de lo que en realidad son. Entonces, ese sería mi primer comentario sobre la riqueza de lo que está escondido en lo que aparentemente es solamente informal. Y lo vemos como pobreza, pero en realidad esconde grandes dinamismos económicos, sociales, de prestación de servicios. Y el tema la segunda pregunta en esa pregunta era sobre si podían mencionar algunos ejemplos de cómo en los asentamientos informales puede haber modos de habitar el espacio más conscientes con el clima, que nos parece que a primera vista son de una pobreza y de una vulnerabilidad terrible que hay que erradicar y reemplazar. Voy a poner 3 ejemplos. Uno, el tema de los pisos de tierra. Creemos que los pisos de tierra son siempre un error que hay que corregir a toda costa, pero resulta que en temas de adaptación al cambio climático es visto positivamente que los pavimentos sean permeables. Entonces el problema no es solamente no es que el piso sea de tierra, el problema es que no haya desagües apropiados. Pero tener pisos de tierra en algunas partes de los asentamientos no es un problema en sí. De hecho, las ciudades y muchas ciudades del norte global están ahora quitando pavimento de las ciudades para permitir que cuando llueve el agua pueda absorberse por el subsuelo. Entonces, pues sí, nos parece terrible que hay que reemplazarlo, pero hay que tenerlo, hay que operar con más detalle. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es el reciclaje de materiales. Vemos en las viviendas de desarrollo progresivo una enorme propensión a reciclar materiales de construcción y eso no es otra cosa que una estrategia de economía circular. De economía circular aplicada a la vivienda de desarrollo progresivo. Entonces, sí, se ve feo, se ve desordenado, parece que es un bulto de demolición, cuando en realidad están demostrando estrategias de circularidad que otras partes del sector de la construcción más formales quieren copiar. Es otro ejemplo. Y el tercer ejemplo es cuando comunidades no tienen los servicios públicos que necesitan, ofrecidos por los gobiernos locales, muchas veces se los suplen a sí mismas. Y entonces empezamos a ver microredes de servicios públicos, microredes de acueducto, microredes de alcantarillado, microredes de servicios de red energética, y esto no es un problema. De hecho, es otra forma de operar. En el ámbito de las innovaciones del cambio climático, las microredes son pues una gran innovación. Entonces vemos que a punta de necesidad en estos asentamientos hay innovaciones que no están rotulados como una innovación, que tienen deficiencias y hay que apoyarlos, por supuesto, pero no necesariamente porque se ven feos o porque parecen pobres tenemos que no apreciar los esfuerzos que ellos están haciendo. Muchísimas gracias, María. Bueno, vamos a estar haciendo entonces una suerte de híbrido porque vamos a ir combinando las preguntas que yo ya tengo prediseñadas con algunas que ustedes ya van colocando tanto en el chat como las que puedan ir surgiendo de repente, ¿no? Tengo para Pedro una pregunta que dice de la siguiente forma. ¿Qué lecciones de innovación, resiliencia, mitigación y adaptación se pueden aprender de las prácticas exitosas que han mejorado significativamente el acceso a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento en asentamientos informales? Sí, bueno, muchas gracias. Voy a referirme a esta experiencia en Haití, y es el encontrar una solución que sea acorde al contexto, acorde a las posibilidades y también que responda la aspiración, la demanda de la población. En este caso me estoy refiriendo a saneamiento.
Entonces, en el contexto de esta comunidad que les he mencionado, se analizaron varias opciones, quizás las más tradicionales, y hubiese sido un gran error llevar un diseño desde un escritorio en una ciudad de Quito, o de Lima o de cualquier ciudad, un diseño preconcebido para instalarlo en la comunidad de Bután en Haití. Entonces creo que uno de los principales aciertos fue diseñar con la propia comunidad, aprender de su conocimiento ancestral y conjuntamente con ellos llegar a una conclusión de que la mejor y quizás una de las pocas soluciones para un contexto como ese es las unidades secas con cámaras de recolección de excretas. Entonces, esto implicó obviamente un tema de concientizar, de profundizar el entendido, pero también de buscar un proceso y un modelo de sostenibilidad. Entonces, ya, para nosotros es buscar un modelo adecuado, una innovación adecuada, contextual, pero siempre buscando sostenibilidad. Desde Fundación Avinat hemos hecho un acuerdo interno y lo promovemos a nuestros aliados de quizás hacer un poquito menos, pero hacerlo bien hecho, hacerlo de manera sostenible. Estamos nosotros conscientes de que no podemos, de que nuestro planeta, nuestra región no puede seguir construyendo proyectos para 3 meses, para un año o para 2 años e inaugurarlos con mucho ruido, pero que luego no funcionan porque no fueron diseñados adecuadamente. Permíteme unos pocos segundos más decir que uno de los grandes retos para un modelo como este de saneamiento seco es encontrar luego el manejo de las excretas. Y en Haití, en otros países, esto funciona porque a su vez hay una organización como Soil para la cual esas excretas son su materia prima. Entonces, el hecho de tener una organización que permanentemente recoge de las viviendas y los barrios eh, las excretas recolectadas en los cajones de recolección y luego tener plantas para producir mejoradores de suelo, está generando el ciclo virtuoso que esperamos, que en concreto significa retornar los nutrientes al suelo y dejar de enviar contaminación a las fuentes de agua. Entonces, ese ciclo para nosotros es el innovador, es el sostenible y es el ambiental y socialmente aceptado, Jonathan y colegas, cambio. Muchas gracias, Pedro. Disculpa, aprovecho para despedirme porque en poquitos minutos yo debo salir. Esto lo había anticipado con Marina, entonces de no haber quizás otra pregunta urgente, yo en unos minutos más saldré, Jonathan, y agradezco a los asistentes y a los panelistas por este espacio tan enriquecedor y de alto aprendizaje. Cambio. Muchas gracias, Pedro, y qué lástima que no podamos contar con todo el resto de su tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Continuaremos con Cindy entonces con la siguiente pregunta. Cindy, la pregunta para ustedes, ¿cómo pueden las políticas públicas diseñarse y adaptarse eficazmente para apoyar el fortalecimiento de los derechos sobre la tierra y asegurar una tenencia segura en estas comunidades vulnerables, considerando la mitigación y adaptación de riesgos, así como los contextos legales y sociales específicos de los países en América Latina y el Caribe? Gracias. Sí, y creo que acá voy a darme soporte un poco y extender la explicación de una de las recomendaciones que dimos en la presentación, que es, creo que acá el llamado, en este caso a los servidores, servidoras públicas o a las personas que trabajan en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Gobiernos locales, regionales y obviamente el gobierno central, ¿no? Que es que tenemos que diseñar soluciones y políticas públicas centradas en el usuario, pensando y tomando como inspiración, por ejemplo, el testimonio que compartimos de Erika, cómo generamos este tema de políticas, reglamentos operativos y la infinidad de instrumentos de política que existen conectados con la realidad, ¿no? Estas características que hemos compartido a través de todas las ponencias de hoy, desde la informalidad, cómo es un proceso de construcción progresiva, que es la experiencia de 7 de cada 10 familias, ¿no? Si ponemos nosotros a analizar, y de hecho es un trabajo que venimos haciendo en los últimos meses, las políticas públicas que buscan, en este caso, promover
temas de derechos sobre la tierra y la tenencia segura en los asentamientos informales, que nuevamente es el 70% de la realidad de los países, incluyendo Perú, y obviamente el común denominador en Latinoamérica no necesariamente conversa con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la importancia de poner al centro. Y lo segundo es que parecería tonto mencionarlo, a discutir y conversar todos los actores involucrados en la cadena, no solamente el ente rector, que en este caso podría ser el Ministerio de Vivienda en cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe, pero también, por ejemplo, actores como los bancos de segundo piso o la entidad que esté a cargo del tema de los registros públicos, de las tenencias, también los que están a cargo de los subsidios diseñados para poder impulsar estas inversiones que hace el Estado, pero también los gobiernos locales y las municipalidades. Como mencionábamos en la presentación, y uno de los principales aprendizajes que hemos podido obtener de esta experiencia explorativa es el rol de las municipalidades o los gobiernos locales competentes está invisibilizado. Y esta invisibilización, más allá de criticarla, es entender por qué. ¿Por qué es que no tienen la capacidad técnica, la económica, financiera y por supuesto también humana, y acá me refiero a el número de personas que necesitan atender una necesidad en concreto, es crítica, ¿no? Y en lugar de simplemente delegar esa responsabilidad y decir, bueno, no, quien no está funcionando en su rol y en su responsabilidad es este actor, es cómo le brindamos los mecanismos para que eso suceda, ¿no? Y en esta experiencia que hemos tenido en el Perú, nosotros ya hemos empezado a trabajar, por ejemplo, ordenanzas municipales modelo para que cualquier gobierno local que esté interesado en trabajar en esta temática, como el tema de regularización de los predios, pueda tomarlo, adaptarlo y adoptarlo a su realidad, ¿no? Otra herramienta que estamos trabajando es cómo hacemos este diagnóstico de los principales procedimientos administrativos municipales que necesitan ser eficientes para efectivamente lograr esta tenencia segura, que en el caso de Perú estamos hablando de 3 procedimientos específicos: regularización de edificaciones, licencias de edificación, que parecieran lo mismo, pero son diferentes, y la conformidad de obra o declaratoria de edificación o fábrica, que es como se puede conocer. Y lo tercero es cómo conectamos todo este gran desafío con las familias, que finalmente son las más importantes y más allá del rol que podamos tener, en este caso sector privado, sector público y sociedad civil, cómo hacemos que toda esta discusión llegue a ellos de manera sencilla, concreta, y que ellos también sean parte de este proceso de replantear la forma en cómo estamos planteando la solución, valga la redundancia, para esa necesidad en particular. Como les decía al inicio, asegurar la pertenencia y la seguridad y ponernos a discutir que el sobrecosto ambiental que esto implica para ellos es sumamente importante, y esa es la razón por la cual tenemos que comenzar a destrabar este problema tan complejo. Muchísimas gracias, Cindy. Bueno, para Manuela tengo un par de preguntas acumuladas, así que la primera sería, ¿qué estrategias integrales y multidisciplinarias pueden implementarse para aumentar la resiliencia de las viviendas informales ante fenómenos meteorológicos extremos como huracanes y lluvias torrenciales? ¿Y cómo pueden estas estrategias ser sostenibles a largo plazo? Pero además, Manuela, en el chat nos hacían una pregunta dirigida que decía: quisiera saber si las familias se vincularon de forma directa en la construcción de las viviendas o si más bien el rol fue más participativo en el tema de diseño y necesidades. Igual más adelante hacen una pregunta que quizás voy a hacerlo ya en el pleno, en una colaboración entre Manuela y María, pero continuamos primero con estas dos preguntas. Manuela, por favor. Listo, Jonathan. Entonces, voy a responder la segunda primero y luego voy a la otra, que es un poco más general. Digamos, este proyecto en particular, y digamos, esta iniciativa que estamos llevando de la mano como de este trabajo con el ministerio, se centra en trabajar con organizaciones comunitarias. Y las organizaciones comunitarias, pues es básicamente familias organizadas, digamos, personas organizadas de la comunidad que entendieron o vieron una oportunidad en esta nueva, digamos, como forma de ver la política de mejoramiento de vivienda y dijeron, yo quiero participar.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las familias hacen parte de las organizaciones comunitarias y nosotros no somos ni los que estamos haciendo los diseños, ni los que estamos yendo allá a evaluar las viviendas, sino que estamos como haciendo un piloto y demostrando que sí se puede dar asistencia técnica integral a las organizaciones comunitarias, es decir, a las familias. Eso quiere decir que todas las decisiones alrededor de cuáles son las familias que participan, cuáles son las viviendas que se evaluaron, cuáles son esas prioridades, cómo se está viendo, esas son decisiones de las organizaciones comunitarias. Entonces, en ese sentido, y todos los procesos que se hacen con la organización involucra directamente a las familias, digamos, en las que estamos aplicando estos casos particulares, porque un poquito lo que estamos haciendo, y ahora voy como a la otra pregunta, es crear un poco, demostrar esquemas o pilotear esquemas que funcionen, digamos, y ahí está un poco el punto interdisciplinar y ya voy como a responder la pregunta, para luego alimentar la política pública con eso, porque un poco desde arriba y uno sentándose como en el escritorio y definiendo cómo es que puede ser la política, pues realmente llegas y te encuentras en las realidades y ahí es donde empieza un poco uno a padecer, ¿no? Porque el diablo está en los detalles y entonces cómo se operan estos programas, cómo se hacen eficientes, ahí es donde empiezas como a tener los problemas y por eso esto ha sido un proceso muy, muy interesante para nosotros y un poco como en conjunto con el trabajo con el ministerio de construirlo un poco desde abajo, construirlo con las organizaciones para que funcione. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero, y como esta multidisciplinariedad en el caso, y es un poquito de eso que les mostraba como el modelo de cambio, yo creo que ahí está el punto. Yo creo que muchas veces cuando hablamos como de cambio climático, adaptación al clima, se cree que son medidas técnicas en las viviendas, ¿no? Entonces es como hay que medir el calor, entonces abres una ventana o haces esto, cuando en realidad para lograr digamos, que las personas vivan en viviendas resilientes, tienes que traer un montón de disciplinas y un montón de dimensiones a la mesa. La primera es que tienes que empezar a entender quiénes son estas personas y un poco este ejercicio, ¿no? O sea, cuando se trata de cambio climático, eso cómo se ve, cómo se siente, o sea, cómo la gente prioriza y cómo entiende esos impactos y cómo entiende esos impactos relacionados con su vivienda y además qué significa la vivienda, porque muchas veces la vivienda significa más que la vivienda en sí misma, sino como todo lo que está alrededor de ella. Lo segundo es, bueno, cómo alimentas, un poco como los procesos de política pública con eso. Y eso tiene, digamos, todas las disciplinas del planeta, ¿no? Lo tercero es cómo lo financias, cómo se crean esos esquemas de financiamiento, cómo se generan las capacidades administrativas y operativas de las organizaciones o del que vaya a operar esto. Entonces, realmente, un poco, y esto es muy importante porque a veces es como ah, sí, no, Build Change. Y la ingeniería, sí, sí, la ingeniería estructural y realmente es mucho más que eso. O sea, realmente tú lo que necesitas es todo un sistema trabajando un poco, entendiendo cómo se generan como iniciativas y políticas de mejoramiento de vivienda. Y en ese caso, y solamente como para resaltar este proyecto, yo creo que este ha sido un ejemplo de cómo lo puedes hacer y cómo lo puedes hacer, porque esa asistencia que le estamos prestando a las organizaciones y un poco que le estamos modelando al ministerio de cómo lo puede hacer, no es solamente técnica, no es solamente para ir a evaluar a las viviendas, por ejemplo, es para entender cómo se hace un presupuesto, para entender, por ejemplo, cómo se operan unos recursos, cómo se hace una contratación, cómo se hace todo el tema de la contabilidad alrededor de los mejoramientos de vivienda, cómo se hace el proceso, y ahí es donde las organizaciones sí tienen mucha más ventaja que uno, y es cómo organizan la demanda, ¿no? O sea, cómo seleccionas, cómo postulas, cómo operas. Entonces, ese es un poquito como una demostración de cómo ese modelo grande que a veces parece tan difícil, como en el marco ya como de las políticas públicas nacionales, cómo lo bajas y cómo puedes operarlo, digamos, desde el trabajo con las organizaciones comunitarias. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, continúo con una pregunta para Julieta. ¿Cómo pueden los diferentes actores, incluyendo el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las comunidades locales colaborar eficazmente para fomentar la participación ciudadana en la mejora de los asentamientos informales hacia la mitigación y la adaptación de riesgos, asegurando que las voces de todos los grupos, especialmente los grupos vulnerables, sean escuchadas? Y también, Julieta, agrego una pregunta que se hizo en el chat sobre si hay alguna experiencia en la que hayan involucrado dentro de sus procesos el tema de
titularidad de tierras y si hay alguna experiencia sobre hacer como el tema de titularidad de tierras en sus procesos y en sus proyectos. Gracias, Julieta. No, a ti. Voy con la primera pregunta. Entonces, desde Techo nos hemos dado cuenta que una de las claves para el éxito, para la mejora, o sea, para la participación ciudadana en los asentamientos, radica en creación de alianzas entre todos los actores, como ya les platicaba, y alianzas en las que cada uno aporta desde sus fortalezas y siempre con la comunidad como el eje central del proceso. Entonces, en ese sentido, pues tenemos lo que es la co-creación de soluciones, es decir, fomentar que sean soluciones que se hagan entre y se planeen y piensen entre todos los actores y que garanticen que las comunidades locales participen activamente en esta planificación y ejecución de proyectos, también a través pues, del empoderamiento comunitario, es decir, capacitar a las comunidades en liderazgo, en gestión de riesgo, promover su autogestión para afrontar estos desafíos y tomar decisiones informadas. Las alianzas pues multisectoriales, crear esas plataformas de diálogo en donde actores gubernamentales, las ONGs, el sector privado y las comunidades pueden colaborar de manera transparente y continua, es decir, que no sea algo como de una sola vez, sino que tenga este seguimiento y por rendición de cuentas, mecanismos de consulta inclusiva, los presupuestos participativos, que en Techo nos gustan mucho los presupuestos participativos, que son pues en los que las comunidades también deciden cómo se destinan los recursos y cómo pues se gestiona la continuidad de los proyectos. También pues políticas de inclusión, de equidad, el monitoreo y rendición de cuentas, ante todo por lo que se está haciendo por parte de las ONGs, por parte de estas alianzas, fortalecer las redes comunitarias, como también como ONGs podemos conectar a las comunidades, como ya decía, con las autoridades, pero también con otras ONGs que tal vez pueden pues darles capacitaciones en otros temas. Por ejemplo, en Techo trabajamos mucho en lo que es infraestructura, pero hemos tenido alianzas con otras ONGs en una misma comunidad en las que viene otra ONG a platicar sobre sostenibilidad y ven más a fondo o por ejemplo el tema de tenencia de tierra, que es sobre la otra pregunta que me hacías. Y pues bueno, sobre todo también planificar a largo plazo, asegurar que estas no sean solo soluciones inmediatas. A veces sí se requiere que actuemos de manera inmediata porque pues ocurren estos desastres naturales o afectaciones del cambio climático como los huracanes, inundaciones, pero también buscar que estas soluciones estén integradas en un plan de desarrollo a largo plazo que contemple pues esta resiliencia y sostenibilidad de los asentamientos. Y yendo con la segunda pregunta que me hacías, en Techo trabajamos con los gobiernos para formalizar los terrenos y que se pueda extender esta propiedad a las familias. Y pues también reconocemos las diferentes formas de tenencia de tierra que tienen las familias en los asentamientos, y algo que tiene la vivienda que construye Techo, o al menos la vivienda de emergencia, es que es un bien inmueble, también un bien movible, y eso significa que el material, o sea, la casa, pertenece a la familia. Sí hemos tenido casos en los que pues por alguna, incluso por un tema de huracán o de cambio climático, tenemos que mover una vivienda, pero siempre el material pertenece a la familia. Y sí, creo que esa era la última pregunta, ¿verdad? Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Julieta. Vamos a continuar con una pregunta abierta para todas. Y después vamos a pasar a una parte un poco más abierta para que el público también pueda interactuar con nosotros, ya sea vía chat o que alguien quiera de repente interactuar. Y también hay un par de preguntas pendientes que nos quedaron tanto del chat como de la zona de preguntas. Pero continúo con la pregunta para todas. ¿Qué barreras estructurales, culturales, económicas enfrentan las comunidades en la implementación de prácticas innovadoras, resilientes, de mitigación y adaptación? ¿Y qué estrategias efectivas se pueden desarrollar para superar estas barreras, promoviendo así un cambio positivo y sostenible? Eh, lo dejo abierto para que quien quiera participar de ustedes lo pueda hacer. Me pueden ir comunicando. Lamentablemente no puedo ahorita ver manos si alguien la quiere levantar, pero pueden interrumpir
y lo podemos hacer de forma lo más ordenada posible. No sé si alguien quiera comenzar. Yo puedo comenzar si quieres. Perfecto, Manuela. Vale, entonces voy a poner dos, que hablé de ellas un poco. La primera es la falta de acceso a financiamiento o como asistencia financiera, y la segunda es la falta de asistencia técnica. Entonces, la primera, sin duda, o sea, sin duda, las comunidades en general están organizadas y un poco están listas y abiertas a trabajar de manera coordinada y organizada para encontrar soluciones para, digamos, un poco enfrentar la amenaza del cambio climático frente a sus viviendas y comunidades en general. Pero hay definitivamente una falta muy grande de acceso a recursos. Entonces, eso pasa, por ejemplo, por falta de inclusión financiera, si se trata de acceso a recursos privados, tasas muy altas, bueno, todo lo que ya sabemos, no hay productos, no hay confianza, y eso es un punto muy, muy importante, sobre todo cuando se trata de acceso a recursos públicos. No hay confianza con las comunidades y con las organizaciones comunitarias. Entonces, por ejemplo, se ponen unos procesos dificilísimos de una excesiva vigilancia de los recursos en vez de un poco cambiar ese chip a hacer acompañamiento. Entonces pasa, por ejemplo, aquí que estamos intentando que las organizaciones comunitarias operen programas de mejoramiento, pero resulta que no tienen acceso a recursos, entonces no pueden comenzar porque la idea es que al final se les pague. Y pues si tú no le vas a dar el impulso de los recursos a una organización, pues ella no tiene dónde sacar, porque si ya hubiera tenido, pues ya lo hubiera hecho, así de simple. Entonces, eso es una súper importante. Y la otra es la asistencia técnica, clarísimo, o sea, es cambiar el chip. Tenemos que dejar de pensar que es el control, la supervisión, a empezar a acompañar comunidades, hogares, familias y procesos para que se puedan hacer procesos de mejoramiento de vivienda con calidad, incluyendo temas, digamos, clarísimos de seguridad estructural, de resiliencia al clima, de los desastres, y eso sí o sí requiere procesos de asistencia técnica. Bueno, quizás ahí, ay, perdóname María, yo me lancé. Primero, Adelante. sobre lo que ha dicho Manuela, que ha tocado, creo, barreras temáticas que definitivamente son potentes, y yo complementaría más con barreras interseccionales, y acá me refiero a temas de género, de diversidad y culturales, ¿no? Y acá la invitación nuevamente, y creo que eso es un poco parte del ADN de nosotros como laboratorio de innovación, de regresar a escucharlas y a escucharlos de qué es lo que necesitan, cómo lo están haciendo. Estoy segura que hay prácticas ancestrales que ya responden a las necesidades que tiene el cambio climático, ¿no? Pero cómo reiteramos y recuperamos el valor en ellas. Y eso significa realmente escuchar y poner en valor ese conocimiento que ya tienen, y cómo ese conocimiento que ya tienen y las miradas que traen mujeres, cabezas de hogar y otras diversidades a la problemática, ¿no? Creo que a veces cuando tengo esta mirada también, trabajando mucho con el sector público, de creer que las respuestas los tenemos nosotros, ¿no? Que estamos aquí investigando, explorando y generando evidencia, pero sí es muy importante atraer la mirada de finalmente las familias y las personas que componen esa familia para entender cómo podemos conectar y fusionar esos saberes, y realmente las soluciones que están ahí, están pasando, están sucediendo, conectando con todos los actores involucrados, podría ser mucho más potente, ¿no? Y mucho más rápido probablemente la transición hacia lo que queremos. Eso es lo que quería complementar. María, ¿es que yo quería hablar también? Sí, yo quiero mencionar barreras, y si removemos esas barreras, oportunidades que nos competen más a nosotros, los profesionales que estamos trabajando en este campo. Y voy a mencionar tres. La primera, los prejuicios que tenemos acerca de la informalidad, de los que yo ya hablé. Creemos que es feo, que es pobre, que es incapaz, que es desordenado, cuando en realidad, si lo vemos con otros ojos, podemos encontrar ahí algún valor que, si bien hay que ayudar, también podemos potenciar. Lo segundo es cuando creemos que por tener una vocación de servicio bien intencionada, ya con eso estamos haciendo una intervención positiva. Eso
Tristemente no es cierto. A veces tenemos las mejores intenciones y nuestra presencia produce efectos contradictorios. Entonces hay que pensar bien, analizar bien, tener el mejor conocimiento para no ir a hacer más daño que bien con nuestra presencia. Y en tercer lugar, tengo un comentario sobre la participación. Creo que cuando se habla de participación, el 90% de las veces no estamos hablando de genuina participación. Y quiero hacer una distinción entre lo que es participación genuina y participación no genuina, incompleta. Todos los procesos que son de participación como consulta son incompletos, no son genuinos, no alcanzan a ser participativos. Tienen una intención de escucha, pero no empoderan y no ponen las decisiones en manos de las comunidades. Entonces hay que ser muy claros de qué estamos hablando cuando estamos hablando de participación. No solo por botar la palabra en un contexto quiere decir que ya estamos haciendo las cosas bien. Una participación genuina comparte el poder. Y eso es muy difícil de lograr, e incluso no siempre es necesario compartir todo el poder. Pero si no devolvemos un poco de poder a las comunidades, en realidad la participación es a medias, es un tokenismo, se llama eso. Entonces esas eran las tres barreras que si las removemos, que están en nuestro poder modificar, si las removemos podemos convertirlas en oportunidades. Las demás, no sé si quieren también aportar a la pregunta. Si no, cerraríamos acá. Igual invitarlas, hay también preguntas en la sección de preguntas y pueden también ustedes contestarlas de manera directa para que no se queden ahí sin responder. Si no, daríamos cierre con las participaciones de las colegas ahorita. Bueno, creo que así sea. Bueno, agradecerles María, Manuela, Julieta, Cindy y también, bueno, a Pedro que ya no nos pudo acompañar hasta el cierre de este webinario. Ha sido excelente, las presentaciones han sido muy ricas, la información ha sido muy amplia, hemos reconocido que la participación, el conocimiento y todo lo que de repente no nos damos cuenta que la información tanto de la participación ciudadana como lo que el cambio climático y todo se genera alrededor de nuestros conocimientos ancestrales, de la participación ciudadana, de incluso lo que muchas veces no reconocemos de toda la participación de los diferentes actores, enriquece los procesos que hay para hacer asentamientos humanos muchísimo mejores en América Latina y el Caribe. Entonces, agradecerles por su participación y para cerrar nuestro foro voy a ceder la palabra hacia Marina, que tiene un anuncio muy importante sobre el Action Day. Muchas gracias, Marina. Jonathan. Muchísimas gracias, Jonathan, y también hacer extensiva esta felicitación también desde el chat de los asistentes del webinar nos indican que ha sido un excelente foro de discusión y de conversación. Muchas gracias a las panelistas. Y les comparto que para continuar la conversación como parte del Urban Thinkers Campus, estaremos recolectando videos con las iniciativas que ustedes tengan. Por ahí veíamos algunas en el chat. Nos pueden compartir sus iniciativas y estas se estarán publicando a través de un video el 31 de octubre. Este día tendremos una activación en redes sociales para compartir todo lo que están haciendo las distintas organizaciones desde los distintos sectores para la adaptación de los asentamientos informales en nuestra región. En este momento les estamos compartiendo la liga en donde ustedes podrán registrarse para participar y por supuesto también se los haremos llegar por correo electrónico. También les compartimos que toda la información, las presentaciones, la grabación de este webinar podrá estar accesible en la página de uhph.org. Los invitamos a registrarse en la red de miembros para que estén atentos al momento en el que ya tengamos toda la información lista. También les compartiremos las ligas de los documentos que mencionaron nuestras panelistas y nuestro panelista para que puedan acceder a la información.
y esperamos que tengan un gran día y que pues continuemos los trabajos con miras a poder mejorar las condiciones en las que viven millones de personas en asentamientos informales en nuestra región. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas Gracias. gracias. Saludos. Chao.